Bendecidos con toda bendición. Saludamos a todos los hermanos en el día de hoy, que están prestos con corazón abierto y mente despejada para la palabra. Damos esa bienvenida con todo nuestro corazón, porque hoy es un día importante porque estamos más que agradecidos con el Señor por la vida que Él nos ha dado, por la oportunidad que tenemos y por poder profundizar y reflexionar en la palabra. Recuerden que este es el Ministerio de Gracia y Reconciliación. Hoy queremos reflexionar sobre la palabra. Y digo reflexionar porque tenemos que renovar la mente, quitando todas aquellas enseñanzas que vinieron a nuestra vida, ya sea por tradición familiar o por tradición religiosa, y que están contrarias a la verdad de la palabra revelada. Hemos venido estableciendo entonces el fundamento de la primera gracia. Es necesario para que podamos luego entender la segunda gracia. Si no ponemos el fundamento de la primera gracia, no vamos a disfrutar la verdadera vida cristiana. Simplemente seríamos religiosos que amamos a Dios, pero que lo que estamos deseando son los beneficios de Dios. Pero el verdadero crecimiento en el conocimiento de Dios sería una ausencia total. Al establecer las doctrinas de la primera gracia, el cristiano va renovando su mente, va conociéndose a sí mismo, va conociendo a Dios. Y si en verdad es un cristiano sincero y honesto para consigo mismo y para con Dios, se va a estabilizar en la palabra y va a ver que el reino de Dios funciona por causa del creer la palabra y vivirla en su propia vida. Así que hoy estamos con un buen número de hermanos en los diferentes lugares, ciudades, países, y queremos hoy declararles más que bendecidos con toda bendición en las diferentes células y hogares donde estamos llegando con esta palabra. Bueno, hoy tenemos en el establecimiento del fundamento de la primera gracia una quinta doctrina. Es la doctrina del arrepentimiento. Déjame leerle 3 versos de la palabra que tienen que ver con todo lo que quiero hoy que ustedes conozcan. Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 11 dice la Escritura, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que lo que tenía que decirse y establecerse para que nuestra vida fuera edificada, ya fue dicho y ya fue escrito. Fue revelado al apóstol Pablo. Y está ahí en la palabra. Que muchos no lo entiendan, no lo sepan, así lo estén hace 2000 años, pero que no entiendan las escrituras tal cual fueron dichas o escritas por el apóstol Pablo, reveladas de Jesucristo, pues eso es otra cosa. La segunda escritura está en Efesios, capítulo 2, el verso 20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted usa el sentido común, notará que a través de la enseñanza que tiene la palabra, los discípulos de Jesús y los discípulos que caminaban con Pablo nunca concordaron, porque los unos tenían un mensaje para los judíos y Pablo tenía un mensaje para los gentiles. Los discípulos aprendieron algo de la vida y enseñanza de Jesús en su ministerio terrenal, pero realmente era una añadidura a la forma del judaísmo que ellos tenían. El apóstol Pablo no, él tenía una revelación de Dios, así que están lejos lo uno del otro. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no se está refiriendo a los apóstoles de Jesús en su ministerio terrenal,
sino a los apóstoles que estaban con él dentro del pacto de gracia. Esto nos deja un segundo plano que luego quizá más adelante estaremos tocando. Y es que no solamente era Pablo el apóstol, sino que habían apóstoles con él, bajo su cuidado, un apostolado. Bien, y una tercera verso que quiero que ustedes conozcan es 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, que dice: todos nosotros mirando a cara descubierta en la palabra, nos vamos transformando hacia la misma gloria de Dios. O sea, es cuando nos enfrentamos a la palabra y nos vemos ante la palabra, como si fuera un espejo, que nuestra vida va siendo transformada, cambiada, limpiada, perfeccionada, y vamos adquiriendo la imagen del Cristo resucitado. Pues bien, para que entremos en esta doctrina del arrepentimiento, muy controversial por cierto, comparada con lo que enseña el sistema religioso del judaísmo, quiero decirles lo que algunas veces atrás les he dicho. La Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y las doctrinas de gracia están escritas en el idioma griego. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si un cristiano, que si un pastor, un ministro, piensa llegar a comprender a plenitud las escrituras, los escritos paulinos, o llegar a delucidarlos por completo, utilizando la gramática española o inglesa, está demasiadamente equivocado. Eso es lo que hace la teología, hablar acerca de Dios. Pero la teología, es decir, los seminarios teológicos, nunca jamás ni han conocido a Dios, ni conocen el misterio revelado del Evangelio de la Gracia. Ellos hablan acerca de Dios y hablan del Evangelio del reino, el que enseñó Jesús. Por eso dejamos a un lado la gramática y todo eso que algunos llaman la exégesis, la etimología y todas esas ramas de teología para entender las escrituras. Aquí lo único que entra es la revelación de Dios. Y eso no está escrito en un libro ni está enseñado en un seminario. Entonces, tratar de usar nuestra mentalidad sagaz para interpretar las escrituras, los dichos paulinos, los escritos paulinos, es un gran error. Porque por eso es que usted encuentra gran cantidad de gente que dice hablar de gracia y son diferentes los unos de los otros en lo que enseñan, en lo que creen y en lo que viven. Porque lo que usan es su mentalidad sagaz para entender las escrituras. Y por eso hay distorsión, porque cada uno piensa diferente de acuerdo a la trascendencia que tenga religiosa o familiar. Entonces hoy vamos a hablar acerca de arrepentimiento. Voy a resumirle rápidamente. El sistema religioso dice que si el hombre no se arrepiente, se va para el infierno, está condenado. Que la regla para ser salvo es arrepentirse. ¿Cómo sabe una persona o cómo pueden asegurarle a una persona que se arrepintió? Bueno, lo que le van a decir es que obedeció lo que ellos dijeron que hiciera, lo vieron de pronto de rodillas llorando, gimiendo, golpeándose el pecho y gritando de dolor, de amargura, de dolor. Mintiendo. Entonces ya se para de ahí salvo. Eso es visualmente lo que dice la religión. Pero eso está lejos de ser la verdad de Dios en las Escrituras. Hoy quiero que ustedes traigan a memoria los temas que ya hemos puesto anteriormente para que puedan entender que quiero aclararle. No es fácil, como dijo el apóstol Pablo, explicar estas cosas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo para ustedes. Una cosa es entenderlo, otra cosa es explicarlo. Ese es el punto básico.
Hay dos palabras que definen la palabra arrepentimiento. Nuestras Biblias, tanto en español como en inglés, que es las dos gramáticas o idiomas que más manejamos, no hacen la traducción de esta palabra. Simplemente dice arrepentimiento, arrepentido, si no se arrepiente, en fin, arrepentimiento, arrepentimiento. La única manera de poder entender esta verdad es que veamos el original en la cual fue escrito, y hay dos definiciones. Para el Antiguo Testamento hay una palabra llamada arrepentimiento y se pronuncia como metamelomai. Y en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesucristo, citada por el apóstol Pablo, la palabra arrepentimiento es metanoeo. Son totalmente diferentes la una de la otra, aunque en la traducción, en nuestra Biblia las vemos como arrepentimiento. Así que no podemos utilizar nuestra interpretación ni la gramática nuestra porque vamos a quedar demasiadamente cortos y vamos a hacerle una mala interpretación a la palabra. Primero, la palabra arrepentimiento, según el contexto que tiene la gente en su mente, sin ir más allá a delucidar palabras, ni semántica, ni la etimología de las palabras, sino que lo que siente la persona con arrepentimiento es sentir dolor por algo que hizo, o sentir dolor por algo que va a hacer. Es la misma palabra que encontramos en el caso de Génesis capítulo 6, cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, es decir, se arrepintió. Puede haber mucha discusión, pero la palabra lo que está indicando es sintió dolor de lo que tenía que hacer. Sintió dolor por el hecho de lo que la humanidad estaba haciendo y dolor porque él tenía que hacer un juicio sobre la humanidad. Sentir un dolor. La segunda cosa que la gente piensa que es arrepentimiento es sentirse culpable por los actos cometidos de su pasado. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro culpó a la multitud de la muerte de Jesús, porque ellos lo habían matado, es la culpabilidad que él tira sobre ellos. Entonces la gente dice, ¿qué hacemos? Entonces el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, lanza esta palabra de arrepentimiento, que quiere decir, ustedes son culpables, tienen que sentir remordimiento, tienen que sentir dolor, aflicción por haber hecho lo que hicieron. Otra interpretación que se le da a la palabra arrepentimiento es considerar que la persona que se arrepiente no lo vuelve a hacer. Me arrepiento de hacerlo para no volverlo a hacer. Pero en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en el pacto de gracia, ese concepto no entra. Viene una palabra que es metanoeo, que significa cambiar de actitud, renovar la mente. Efesios 4:23 en el nuevo pacto dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿por qué es esto así? Sígame con mucho cuidado para que llegue a comprender esta verdad. Hoy nosotros tenemos delante nuestro la palabra por la cual vamos a vivir el futuro de nuestra vida, porque ella es el fundamento estable para nuestro presente y nuestro futuro, la palabra. Y estas dos palabras definen nuestra existencia presente y futura. Vamos a vivir por alguna de ellas. La decisión es nuestra bajo el conocimiento que nosotros adquiramos de la palabra, según la creamos. Si estamos viviendo en el contexto de la palabra antiguo testamentaria arrepentimiento, que significa metamelomai, significa que usted va a vivir como vive el mundo religioso. Mientras estemos en este mundo, somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que me está pasando es por lo malo que yo me comporté en el pasado. Soy un pecador. Tengo que arrepentirme. Y los predicadores dicen desde el púlpito, si no se arrepienten, se van para el infierno.
Porque los predicadores ven en la gente el pecado. No sé cómo lo ven, porque Cristo lo quitó, pero ellos lo ven. Ellos ven el pecado en la humanidad y los ven perdidos, camino al infierno, y por eso le dicen, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que medamelomai, es decir, sentir dolor, gemir, sentir remordimiento, sentir angustia, sentir pena y caer de rodillas sintiéndose la basura más peor de toda la historia. Eso se llama arrepentimiento. Usted puede vivir por eso. Cuando ese concepto antiguo testamentario de lo que es la vida, el cristiano lo llega a vivir, usted encontrará cristianos de muchos años que todavía están cargando con la culpa, se sienten cargados de la culpabilidad de pecado y cada vez que van a orar lo manifiestan diciendo, Señor, perdona mis pecados, perdona lo que yo hice, perdóname, Señor. Siempre están buscando el perdón porque todos los días se ven pecadores sin perdonar. Es decir, anulan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no lo conocen, no lo saben, lo ignoran por completo. Ellos tienen en su mente la palabra que les ha explicado la religión, que les ha sembrado la religión, y es esa palabra antiguo testamentaria. Es triste ver una persona viviendo bajo esa condición de sentirse culpable y pecaminoso, porque no se ve con libertad de heredar las promesas de Dios, no se ve con la posibilidad de obtener los beneficios de Dios. Por eso es que pide oración al uno y al otro, porque se siente culpable, no se siente en la libertad de ir a Dios porque se ve pecador. Bien, pero la otra palabra que es la que enseña el pacto de gracia, es la palabra que fue revelada al apóstol Pablo, que es metanoeo. Significa, una vez que usted tiene un encuentro con la verdad de Dios, cambie de actitud, renueve la mente, no siga pensando como piensa la religión ni como usted piensa de su pasado, piense como Dios piensa, como está escrito en la palabra, para que usted tenga una conciencia limpia y pueda ir a Dios con tranquilidad y con regocijo de haber sido perdonado, no que va a ser perdonado, no, sino de haber sido perdonado. No tiene que ir a pedir perdón, tiene que ir a darle gracias a Dios por el perdón ya efectuado en la cruz del Calvario hace 2000 años, imagínate. Pues bien, quiero que vaya cogiendo el hilo de esta verdad. Ahora, una de las formas de la religión que fue puesta en nuestra carne y en nuestra mente natural es esa palabra. La otra es la forma de Dios, puesta por la palabra en nuestro espíritu. Una cosa es poner una religión en la cabeza y otra cosa es poner la palabra de Dios en nuestro espíritu. Entonces, la religión establece para el creyente una forma de sentir dolor, de sentirse miserable, porque así es como el creyente se ve. Camina por el mundo, mientras caminemos por este mundo somos pecadores, porque somos hijos de Adán, hasta se sienten hijos de Adán. Es decir, ignoran por completo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, pensando en estas verdades que estoy explicando, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el creyente no entiende el pacto de gracia, no comprende el evangelio revelado porque no ha tenido verdaderamente quien se lo explique, quien se lo enseñe, porque sus enseñadores, sus maestros, sus líderes se sienten igual. Entonces se vive una religión de dolor y de angustia. Por eso pase usted por una iglesia y usted encontrará gente llorando su pecado. Y usted encontrará entonces que siempre los líderes están diciendo, pasen al frente todos los que se sienten mal y haya pecado. Y usted ve que la iglesia pasa al frente, porque ellos se ven bajo el Antiguo Testamento y nunca en el Cristo resucitado. Bueno, ya hemos establecido cuál es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad es un ángel creado en el cielo, viene de Dios, siguió siendo hijo. Usted ya no vino por el camino a Adán, por lo tanto no eres hijo de Adán, vino por el camino vivo y nuevo que es Jesucristo. Dios es su Padre, y al venir por Cristo usted viene libre de pecado y en plena íntima relación con Dios, salvo para siempre.
La segunda cosa es que al ser salvo para siempre, que fue la segunda doctrina que tocamos, eso implica que si somos ángeles vamos a vivir como tal. Si somos salvos vamos a vivir como tal. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos de no caernos de esa estabilidad, como le dijo Pablo a los Gálatas, de la gracia habéis caído. Entonces, hoy veremos cuál es la determinación y el decreto de Dios acerca de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que Él decretó en su muerte en la cruz del Calvario? Número 1. Si miras el libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 13. Mire, estoy hablando de cuando Él murió en la cruz del Calvario. Usted no había nacido todavía. Eso hace 2000 años. Estoy hablando de algo que pasó hace 2000 años. Colosenses 2:13 dice, Él en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados. Naciste sin ellos. Miqueas, el profeta en el Antiguo Testamento, visualizando ese acto de la cruz y el tiempo de la gracia, dice en el capítulo 7, el verso 19, Él echó tras sus espaldas a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Está queriendo decir que los mandó a un lugar donde no se ven más y donde se perdieron para siempre. No puede recordarlos más. Y cuando usted mira el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 17, recordando al profeta Jeremías y Ezequiel, y trayendo a colación de decir, hoy se ha cumplido esa palabra, el capítulo 10, verso 17 de Hebreos dice, este es el pacto que haré con el pueblo. No me acordaré más nunca de sus pecados. Dios no se acuerda, ese es su pacto. ¿Puede usted creerle eso a Dios? Que Él no se acuerda de sus pecados. Porque es que aquí es donde está el misterio. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. Cristo era la palabra. Él dijo, si creen a Dios, crean la palabra. Ese es el problema del cristiano, que cree en Dios pero no cree la palabra. Y Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. Ahora bien, aquí es donde llegamos nosotros a hacer hincapié. El mundo religioso cree a Dios pero no cree la palabra, le pone un pero. Si Dios echó tras sus espaldas el pecado y los perdonó todos y no se acuerda además de ellos, la pregunta es ¿por qué usted dice que es pecador? ¿O por qué cuando va a orar se acuerda de haber cometido hechos de errores y pecados? ¿Por qué recuerda lo que Dios no recuerda? Eso es lo que te va a apartar de ese sistema religioso contradictorio de la palabra en esas iglesias donde te hablan del pecado, porque te están hablando de algo que Dios no se acuerda, pero ellos se lo recuerdan. Bien dijo el apóstol Pablo, dijo, en aquel tiempo vendrá gente que no perdonarán al rebaño. Dios lo perdonó, pero ellos no lo perdonan. Dios ya perdonó el pecado de la humanidad, pero los líderes religiosos dicen, no, vengan al altar y se arrepienten para que sean perdonados. Ellos no han perdonado a la humanidad, pero ya Dios la perdonó. Esa es la contradicción por la cual, déjeme decirle, entre vivir la vida de Cristo y ser evangélico es muy diferente. No soy evangélico, soy hijo de Dios que creo la palabra y vivo la vida de Jesucristo. Entendiendo esa verdad, sabrá por qué lo digo. Porque no hay un solo evangélico que diga, estoy santo y perfecto. Siempre dice que soy un pecador. Hay que tener cuidado con el pecado. Ahora bien, si usted en verdad anhela y desea, y va a vivir bien y con esperanza, y con la manifestación del bien de Dios sobre su vida, debe creerle a Dios en esto. Porque de lo contrario no podrá ver la manifestación de Dios en su vida. Porque va a vivir cargado de culpabilidad que produce la religión de que usted está en pecado, en peligro de perderse, si no hace como la religión le dice que haga. Entonces, hemos dicho que todos sus pecados han sido perdonados y por tal no los tiene encima.
que usted está salvo para siempre. La religión dice todo lo contrario. Y que la manera de librarse es sintiendo dolor, sintiendo miseria, llorando, golpeándose el pecho y cayendo de rodillas y diciendo que se arrepiente. Eso es lo que la religión trata de explicarle. Entonces, estas dos palabras definen tu vida. Una es la que dice la religión: sienta dolor, angustia, aflicción, cúlpese. Y la otra es: viva la vida de Dios que ya te fue dada. Entonces, para usted tiene que quedar muy claro esto, esas dos palabras. La del Antiguo Testamento, metamelomai, que te hace sentir como una vida antes de Cristo, culpable, pecador, condenado, destituido de la gloria de Dios, miserable y perdido. O aplicar la palabra después de la resurrección de Cristo, que es el Evangelio revelado, metanoeo, que es vivir en la mentalidad de Dios. Él nos hizo perfectos y salvos para siempre. Bien, ahora usted verá el peso que tiene la doctrina de la gracia. Por eso es que el religioso rechaza la gracia de Dios, porque no entiende estas verdades. Hebreos capítulo 6, el verso 1, dice: por tanto, dejando ya esa doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Esta verdad tiene que ser la suya, dejando ya esa doctrina, porque tu pasado fue muerto en Cristo y sepultado en Cristo, en el cuerpo con Cristo. Entonces, si fue muerto y sepultado, deja de culparte, porque ya Cristo llevó en su cuerpo todas nuestras miserias. Eso hay que creerlo. Ahora, si Él las llevó y te declaró santo, la pregunta de reflexión es: ¿de qué te tienes que arrepentir o qué? ¿Por qué tiene que sentir dolor y sentirse miserable llorando? ¿Por qué? Si ya en tu vida el pecado fue quitado. Estoy hablando de la palabra arrepentimiento y de la culpabilidad del pecado que la religión te coloca, de la cual Cristo te liberó. Pues la palabra metanoeo implica un cambio de vida, de gratitud hacia Dios. Hay muchas maneras por las cuales lloramos. Puede llorar por arrepentimiento, es decir, por dolor, por sentirse culpable, miserable y pecador. Pero puede llorar por el regocijo y la alegría. Una persona tiene una deuda con alguien y esa deuda lo está condenando a que no puede salir de ella jamás nunca, y va a condenar su vida y su familia. Y cuando ve la justicia de quien le va a cobrar, llora, porque conoce el dolor que le viene a la familia, el estado miserable de no poder salir. Llora de su incapacidad, de su insuficiencia, de su dolor, de su forma de vida. Pero si viene y le dice el dueño, el dueño de su deuda, viene y le dice: no te preocupes, la hoja fue arrancada del libro, tu deuda fue cancelada, no me debes ni un penny siquiera, estás libre de ello. Entonces usted se levanta y llora, y hasta su familia llora, pero no de dolor, sino de gratitud, de alegría, de regocijo, porque eso es un estado emocional de ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso en la palabra metanoeo, en el pacto de gracia, podemos ver muchos cristianos que caen de rodillas y hasta lloran. ¿Pero lloran de qué? ¿De dolor? No, del regocijo de saber que Dios los puso en una posición que ellos nunca jamás podían lograr, pero que ahora la están disfrutando. Ese es el cambio que hay que hacer: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, cuando una persona acepta la culpabilidad y se da cuenta que esas obras muertas las revive, entonces, ¿qué es lo que sucede? Te haces un pecador perdido, te ves hijo de Adán y vas a traer una inseguridad a tu futuro, porque eso es lo que produce el pasado, la culpabilidad, los errores cometidos, por horribles que sean o leves que sean. El pasado produce inseguridad acerca de tu futuro. En tu vida personal: no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, Dios no me oye, Dios no me responde, no tengo las capacidades porque cometí errores. También
afecta tu matrimonio, porque el pasado, al traerlo a colación dentro de la pareja, la debilidad de él o de ella, si se traen a la mesa cuando están juntos, eso va a producir malestar, dolor, angustia, aflicción, lloro y lamento, y eso no es vida. Va a traerlo también a la vida familiar, porque como pecador se ve sin derechos a los beneficios de Dios en el reino. Por eso es que la palabra dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas que ya Dios perdonó. Eres capaz de olvidar tus errores y verse como lo que Dios dice que tú eres. Una nueva criatura en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si logras posesionarse de eso, mire, no importa la conversación que usted tenga hacia el futuro, tu pasado no lo traerá a colación. Cuando yo tenía, cuando yo viví, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposa, lo que pasó con mi hijo, lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi familia, lo que me hizo el país. Todo eso tiene que meterlo en una bolsa de basura y ponerlo donde Dios lo puso y colocarse en la posición donde Dios te ha colocado. Si Él te dice que eres nuevo, eres nuevo. Esas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. No sea religioso, ni permita que el imperio de la carne te humille. Tú no vives por lo que dice la religión, ni lo porque dice tu carne. Tú vas a vivir por lo que dice Dios. Y Dios dice que tu pasado no existe porque Él lo perdonó. Por eso no existe una palabra de arrepentimiento de algo que ya Él perdonó. Pero existe una palabra de cambio de actitud, vivir una vida como perdonado, hijo de Dios. Entonces, una vez que fue perdonado, también dice la Escritura que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo para que disfrutemos del poder de su palabra. Debes creer eso. Tú no sigues en el mundo. Esto no es fácil entenderlo. Yo puedo explicárselo, pero posesionarse de ello. Mire, le digo, usted no está en el mundo, pero cuando usted mira alrededor, usted sigue en el mundo. Entonces, ¿cómo puede entender eso? Tiene que venir una revelación de Dios a tu espíritu para que en la mentalidad tuya, aunque tu cuerpo está con la misma gente, con la misma ciudad, con el mismo mundo, pero tu mente ha sido trasladada de un mundo religioso pecaminoso y de culpabilidad hacia un mundo de libertad, que es el mundo espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esa es la declaración, porque mientras usted no se vea en esa posición, usted no va a vivir una vida victoriosa en el Señor, porque se va a sentir culpable todos los días y el imperio de la carne no va a escatimar momento para humillarte y avergonzarte. Entonces, Dios tiene un plan y Él va a desarrollar ese plan a causa de tu manera de pensar. Si piensas según Dios, se le va a dar comienzo a ese plan de Dios en su vida y va a haber la manifestación de ese plan de Dios. Si no cambia su mentalidad, no va a poder ver el plan de Dios manifestado sobre su vida, porque Dios trabaja de acuerdo a la mentalidad que tú tienes. Si tiene una mente renovada y cambiada, ahí viene la manifestación de Dios. Pero si tiene una mentalidad decaída, atrasada al estado religioso y pecaminoso, ahí Dios no va a trabajar. Se tiene que renovar la mente y cambiar. Entonces, si sigue pensando según la religión, antes de la cruz, si sigues pensando según tu carne, vas a tener dos pensamientos y vas a ser como la onda del mar, llevado de aquí para allá. Una circunstancia te empujan para allá y otra circunstancia te empuja para acá. Viene un predicador un día y te da un mensaje de ánimo y te levantas riendo. Bien, pero sales afuera y te encuentras con una circunstancia adversa y entonces se cae a llorar. O sea, vive como la onda del mar, de aquí para allá, de allá para acá. Es el estado mental que tú vives lo que hace que vivas ese estilo de vida. Porque te vas a ver entonces cargado, culpable, sin salida, sin futuro, enfermo, debilitado, envejecido y sin esperanza
y puedes hasta entrar en afán y en ansiedad y vas a echar mano de cualquier cosa para tratar de salir hacia adelante. Déjame ponerle un simple y llano ejemplo de esta cosa. Jesús dijo, por nada estéis afanosos, por nada. ¿Qué es lo que nos afana? Bueno, tú lo sabes. Quizá el sistema de economía, el sistema de salud, el sistema de los años. Hay gente que se para frente al espejo y dice, ay, Dios mío, estoy envejeciendo. Mira la arruga que sale por aquí, mire la que sale por allá. ¿Qué va a pasar ya este tiempo y no me he casado todavía? Entonces empieza el desespero, empieza el afán. Y así se evalúa entre tantas cosas. Voy a hacer una cosa. Y entonces cae bajo el gobierno de la carne y utiliza las reglas del mundo. En las reglas del mundo, cuando yo tengo un vehículo, del cual ya me estoy cansando porque suena por allí, suena por allá y molesta, entonces le pego una buena lavada, una buena maquillada y lo pongo en una de las lugares de venta que está cerca de la avenida donde lo vean, bien bonito, se vende. El hecho que esté ahí es porque se vende. La gente que pasa lo ve para el atractivo. Y así hay tantos hombres y mujeres que se pegan una maquillada, se visten como dejando ver sus cualidades de cuerpo, se ponen en las redes sociales, en la avenida donde la gente pasa, para que los vean, para recibir el qué bonita, qué hermosa, dónde vives, mande tu teléfono, eres soltera, es este, lo... Se colocan en una posición como carne a la venta. Y es el desespero, es el afán, es el desconocimiento de saber quiénes son. Porque si supieran en primer lugar que Dios tiene un plan para su vida, confiarían y dependerían de Él. Si supieran que son templo y morada del Espíritu Santo, su vestimenta sería culta y honesta. Hay tantas niñas, hijas de Dios, tan lindas y preciosas, que a veces se paran en esas redes sociales y, oh Dios mío, ¿qué es lo que están haciendo? Tú no eres un animal de venta. Tú no eres carne de carnicería. Tú eres una hija de Dios. ¿Qué tienes que ofrecer tu cuerpo de esa manera para que la gente hable? Tú lo que tienes que presentar tu cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo para que Dios habitando en tu vida se desarrolle en ti el plan de Dios para su propia vida. Si estamos buscando la verdad de Dios, vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, eso es el afán, la ansiedad, el sentirse que no logro, que no lo alcanzo, que no lo veo, la falta de verdadera dependencia total y entera de Dios, falta de conocimiento del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Mire, Dios opera. Colosenses capítulo 2, verso 13, hay un pasaje muy claro que dice la palabra, que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, y Cristo vino y le dio vida. Oiga, un muerto no puede hacer nada. Y sin embargo, Cristo vino y le dio vida para cumplir el propósito en él. Lo que nos deja decir que no es nuestro afán, no es lo que nosotros hagamos, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro sacrificio, es el plan de Dios lo que va a desarrollar su plan en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que pensar que entre buscar el perdón y buscar quitar la culpa hay una diferencia inmensa. Hasta la resurrección de Cristo, el hombre buscaba el perdón y era perdonado. Y Cristo perdonó a muchos, pero no les quitó los pecados. Porque perdonar no significa quitar el pecado. Es como lo que dicen algunos por ahí. Yo perdono, pero no olvido. Cristo perdonó, pero no borró el pecado. Hasta que derramó su sangre fue cuando perdonó y quitó el pecado. Antes no. Entonces, la palabra arrepentimiento es sentir dolor por la culpa cometida, pero ¿cambia eso a una persona? Ciertamente que no. Ciertamente que no. Si la muerte de Cristo nos declaró sin pecado, ¿por qué tenemos que sentir remordimiento?
Lo que necesita es un verdadero cambio de actitud total y completa por causa de la palabra. Ahora, si usted vino por el camino vivo y nuevo que es Cristo el Señor, quiere decir que vino santo, vino salvo y en unidad con Dios. Manténgase en esa unidad. El error de tantos cristianos es pensar que está perdido y comienza a vivir como perdido. Pero si es enseñado que es un hijo de Dios, un ángel de Dios, santo y perfecto, esa mentalidad lo va a mantener como santo y perfecto en Cristo Jesús. Hebreos 10:20 es muy claro en decirnos eso. Ahora, por eso es que aquí está el misterio apostólico. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque conocemos la vida en espíritu. Es decir, no te conozcas en carne. Tú no vas a tener un éxito hacia el futuro porque tienes pocos años o porque tienes un buen padrino. Tú no vas a tener un dichoso y maravilloso hogar porque tiene unas curvas esbeltas y un rostro pues angelical. No. Tú vas a tener lo bueno de la vida porque Dios está contigo, porque Dios está en ti, porque tienes confianza en las promesas de Dios. No estás dependiendo de lo que tú eres ni de lo que tú haces. Porque si vas a hacer eso, vas a estar dependiendo de tu carne y a Dios no se agrada de eso, porque tu carne va a quedar aquí. Cuando tú empiezas a depender total y enteramente de Dios, vas a recibir lo mejor de Dios para su vida. Hebreos 6:1 es lo que te aclara sobre estas verdades importantes. Pues bien, entonces ya que hemos mencionado estas cosas importantes, tiene que mirar lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 7, el verso 10. Cuando está hablando dice que ya no es necesario, es decir, somos salvos de tener que arrepentirnos. Ahí aplica el apóstol Pablo. Somos salvos de tener que sentir dolor, culpabilidad y miseria por el pasado. Somos salvos de eso porque ahora por el conocimiento de la palabra, lo que tenemos es el reconocimiento del lugar donde Dios nos ha colocado para vivir un cambio de vida agradecido hacia Dios. Cuando tú vives eso es lo que dice la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos empuja a amar a Dios al verse perdonado, al verse salvo, al verse redimido, al verse limpio. Esa es la verdad que hay. No vivas entonces más por esa palabra arrepentimiento del Antiguo Testamento, vive por la palabra arrepentimiento del Nuevo Testamento, o sea, un cambio de actitud y de vida total y completo. El libro de Romanos aclara eso en el capítulo 6, porque dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Hombre, si Dios te declaró muerto al pecado hace 2000 años, ¿cómo tú vas a seguir viviendo en tu mentalidad de que eres un pecador? Que estás perdido y que tienes que ir al altar a pedir perdón. Entonces no aceptó el perdón de Dios. Tiene que ir al altar a dar gracias a Dios por toda la grandeza que Dios ha manifestado sobre su vida, porque no es lo que dice la religión. Es en el bautismo en el agua que se fueron todos los pecados. ¿Y cuántos después de que se bautizan siguen siendo pecadores? Bueno, miren los pastores. No se bautizaron y no están en el púlpito. ¿Y por qué se divorcian? ¿Por qué? Porque el bautismo no hace nada. Es un baño más. En cualquier río, en cualquier ducha, en cualquier lago. Lo que verdaderamente salva y libera al hombre del poder del pecado y de las obras de la carne, del imperio de la carne, es el reconocimiento de la muerte de Jesucristo, donde fuimos bautizados en su muerte y resucitados en su vida de victoria. Y mientras usted se mantenga en esa mentalidad, el Espíritu de Dios gobierna tu vida y te guardará de todo mal y te abrirá las puertas hacia la victoria y el triunfo que Dios ha planificado para su propia vida. La palabra, la persona que empieza a vivir ese dolor y esa amargura, eso no promete que esté a salvo para nada, ni que le fue perdonado. Mire, Judas, ¿qué dice la Escritura ya en el libro de Mateo capítulo 27? Después de que vendió al Señor. Dice que arrepentido, lloró y botó las monedas, se despojó de lo que había adquirido y lloró de remordimiento, de angustia, arrepentido. Pero ¿qué dijo Jesús de él? Él dijo, y solo se perdió el hijo de perdición. O sea, que el arrepentimiento no sirvió para nada. Se perdió.
Así que nadie crea que el arrepentimiento te salva. El que te salva es Jesucristo y ya lo hizo para siempre. El libro de Hebreos, tocando este mismo tema, capítulo 12, el verso 17, el apóstol Pablo menciona a Esaú. Arrepentido, lloró con lágrimas, tratando de alcanzar la primogenitura que despreció antes. Arrepentido, llorando y clamando y rogando. Dice, y no lo alcanzó. Quiere decir que el arrepentimiento, ese tipo de arrepentimiento no sirve. Porque ya vivimos en un nuevo pacto, la era de Jesucristo, vivimos la era del Espíritu, donde hay que entender el Evangelio revelado de Dios, un cambio de mentalidad. Cristo gobernando tu mente y tu corazón es lo que hace que tú vivas una vida de rectitud y nueva para gloria de Él. Por eso es que usted encuentra cuántos esposos o esposas, casi más los esposos, ¿no? Cuando han cometido grandes errores, viene el esposo, ay, perdóname, en otra oportunidad me arrepiento, nunca más lo vuelvo a hacer. Está bien, sigue. Y a los 8 o 15 días volvió a caer, siguió fallando. ¿Y lo que hace el borrachito? Me arrepiento, no me voy a gastar ni un peso en el licor. El todo está que cobre el siguiente cheque. Y volví y se lo gastó. Porque el arrepentimiento no sirve para nada, el arrepentimiento de dolor no sirve para nada. Lo que sirve es un cambio de actitud producido por la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, en la vida del que se acerca a Dios. Esa es la verdad. Entonces, por eso es que nosotros vemos al cristianismo en ese estado, pidiendo perdón todo el tiempo y buscando perdón y buscando perdón. Pero la gracia de Dios comienza con renovar la mente. Si renueva la mente, terminó el problema. Dice, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley del pecado, ni la ley de la carne, ni la ley del mundo. No se enseñoreará de ustedes porque ustedes están bajo la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? La gracia de Dios gobierna tu mente, gobierna tus palabras, gobierna tus oídos, gobierna tu vista, gobierna tu corazón y actúas y vives guiado por el Espíritu de Dios. Por eso es que la gracia comienza, dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Claro, el hombre natural no percibe estas cosas, no las entiende, porque la religión no hace al hombre espiritual. La gente religiosa ha equivocado la palabra espiritualidad. Y soy muy espiritual, y usted entra a mi casa, soy muy espiritual. No encuentra ni un solo cuadro religioso, ni pagano, ni morboso. Soy tan demasiadamente espiritual que ni televisión vemos. Soy tan espiritual que lo único que se escucha es todo el día predicadores y canciones. Soy muy espiritual. Eso es lo que han equivocado. Es más, soy tan espiritual que solo compro en las tiendas de cristianos la ropa. Eso es lo que es la religión. Pero es una equivocación totalmente absurda. Ser espiritual significa vivir de acuerdo a la mentalidad de Cristo, ponerse acorde y en armonía con lo que Dios piensa y vivir como Dios quiere que tú vivas, vivir en la armonía con Él. Eso es lo que es ser espiritual, que pueda decir de la palabra, me apropio de ella, la vivo, la disfruto, quiero llenarla. Pablo dijo del Evangelio, ¿este es el Evangelio de Cristo? No, dijo mi Evangelio, porque lo vivía, se le metió por dentro. Alguien le preguntó a Pablo, ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué produce el Evangelio en la vida del creyente? Dios, el Evangelio es la palabra de Dios que penetra y parte el alma, discierne los pensamientos, rompe las coyunturas, se mete por los tuétanos, discierne los pensamientos en todo. Así me he sentido yo. Eso es lo que es el Evangelio. Eso es lo que él estaba diciendo. Cuando usted siente el poder del Evangelio en su vida, sí. Por eso es que no hay enfermedad, dolencia ni achaque en su cuerpo que sea capaz de contrarrestar el poder de Dios, porque el Evangelio se forma a vida en tu mente, en tu ser, en tu espíritu, en todo tu ser. Comience a vivir por las palabras de Dios y no por las palabras de la religión, ni los pensamientos y contextos de tu mente natural. Diga, tengo un futuro mejor.
Diga, tengo un futuro seguro. Diga, Dios tiene para mí todo trazado, coordinado y arreglado y me irá bien. Dios tiene la familia que diseñó para mí, el esposo, la esposa que diseñó para mi vida. Dios tiene para mí todo su plan perfecto y no me faltará. Cuando tú empiezas a vivirlo, comienzas a disfrutarlo. Créelo y será. Pero si sigues en lo suyo, va a haber el mal manifestado. Vas a seguir creyendo lo religioso y te vas a hundir en desesperación y angustia. Amados, esta es la palabra de gracia y este es el fundamento en el cual tenemos que cimentarnos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Bendecidos con toda bendición.